La medicina peruana y su historia. La medicina peruana ha pasado por 4 diferenciadas etapas. La primera, la prehispánica, la segunda, la colonial, la tercera, la republicana y la cuarta, la contemporánea. Cada una de estas posee representativas características. La paleopatología es una rama de las disciplinas médicas, la cual se encarga del estudio de la salud del hombre prehistórico. De acuerdo con ella, los principales problemas que se presentaron fueron infecciones generales, lepra, osteomielitis y tumores óseos. Tecnología y salud. Las principales técnicas que usaron nuestros antepasados fueron las trepanaciones craneanas, las cuales fueron intervenciones quirúrgicas que se realizaban a antiguos guerreros o a aquellas personas que sufrían alguna lesión cerebral. La cultura que inició con esta técnica fue la Paracas. Sin embargo, su expansión llegó hasta el Tahuantinsuyo, donde quien ejecutaba esta acción era el Circac. También los incas usaron lo que eran las plantas y los vegetales. Entre estos resalta la hoja de coca, el opio y algunos vegetales comestibles, tales como la papa, la maca, entre otros. Pero lo que resalta es que la coca era utilizada como un medio de vinculación con los seres divinos. El uso del cuy. El cuy actualmente es un icono muy representativo. Sin embargo, para los incas lo fue en la medida de que sirvió para contrarrestar los males ocasionados por los espíritus. Actualmente hay muchos curanderos de tanto de la costa, la sierra y la selva que aún practican estas técnicas. Continuando con la historia, ahora tocaremos el tema de la medicina en la época colonial. En la época colonial, los esclavos traídos al Perú desde Cartagena y Panamá y África eran portadores de enfermedades como la viruela, el sarampión y otras pestilencias. En 1515 una epidemia de viruela se extendió a todo el continente y dejó miles de víctimas. En Nueva España terminó con casi toda la mitad de los habitantes y casi 7 años después de su introducción hizo su arribo al Perú. En el siglo XVI y siguientes, los brotes epidémicos de enfermedades pestilenciales fueron frecuentes en las colonias de América Latina. Frente a la inmunidad de los pobladores indígenas, enfermedades como la lepra, la tuberculosis, incluso la gripe y el resfriado, eran causa de desdén por parte de los españoles y eran denominados pestilencias, dado el gran número de habitantes fenecientes y la reacción en sus cuerpos, que muchas veces era desagradable. Epidemias que afectaron a españoles, criollos y mestizos. Las autoridades emplearon medidas como las siguientes: establecimientos de hospitales provisionales, disposiciones sanitarias, rogativas y procesiones para los entierros. Todo esto bajo el auspicio de la Iglesia. Epidemias que afectaron a indígenas. No obstante, en caso de la población indígena, las autoridades reaccionaron de forma tardía y escasa. Solo mostraron un rol importante ante el peligro de tener dificultades, debido a la magnitud del número de muertes para la disponibilidad de mano de obra. La Santa Inquisición condenaba los delitos contra la fe católica y cualquier sospechoso era sometido a crueles torturas hasta que confesara culpabilidad. Tratamiento por casos de enfermedades mentales. La Santa Inquisición juzgó también a enfermos mentales y a personas que sufrían alucinaciones, quienes, para la sociedad colonial, estaban asociados a lo demoníaco. Por ello, hombres o mujeres que padecían alucinaciones eran muchas veces torturados y enviados a la hoguera, mientras que los orates eran internados en loqueríos y los métodos usados para su tratamiento eran baños imprevistos, asfixia, encierros largos, sometimientos por hambre, entre otros. Además, estos eran mostrados en días festivos para la burla del público con el objeto de recibir limosnas. Gremios de la salud. Solo los comerciantes y terratenientes accedieron a los servicios de los pocos médicos que habían. La mayor parte de la población contó con los servicios de los demás gremios, de las comadronas y de los servicios de quienes ejercían la medicina tradicional indígena que había adquirido conocimientos de la africana. Médicos. El gremio de médicos era el más distinguido. Estaban integrados por europeos y desde el siglo XVII los médicos peruanos. No obstante, hasta el siglo XVIII los médicos que ejercían en el Perú tenían una formación deficiente. Cirujanos. La mayor parte de los cirujanos que se formaron en Perú eran mulatos que aprendían esa labor mediante la práctica y con la guía de un maestro dispuesto a enseñarles, ya que solo los blancos podían estudiar medicina. Flebótomos. Estos se desempeñaban como auxiliares de médicos y cirujanos, cuidaban de la enfermería y curaban heridas de poca relevancia. Su más famoso representante fue San Martín de Porres. Boticarios o farmacéuticos.
Un farmacéutico, para ser reconocido, debía saber latín, haber trabajado 4 años bajo la vigilancia de un farmacéutico licenciado y tener como mínimo 25 años de edad. Su labor consistía en preparar y expender las complicadas recetas elaboradas por los médicos y muchas veces sirvieron como médicos para los pobres. Finalmente, el periodo republicano. Los sucesivos y efímeros gobiernos militares que peleaban por el poder luego de la independencia causaron que surja una inestabilidad política, social y económica con graves consecuencias para la economía que repercutió enormemente en la enseñanza de la medicina. No obstante, hubo aquellos que destacaron, como fue Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión García nació en nuestro país en el año de 1857. Es considerado como un héroe en el ámbito de la medicina, ya que dio su vida para la investigación de los síntomas y causas de lo que hoy se denomina la verruga peruana. Siendo solo un estudiante de medicina, se inoculó con la sangre de un paciente enfermo con la finalidad de descubrir más sobre este terrible mal, que acababa con la vida de muchos pobladores peruanos. La medicina actual. La rama más practicada de la medicina hoy en día es la medicina occidental, que es caracterizada por sus teorías sistemáticas y una práctica clínica. El Perú no ha sido excepción de estos avances. Gracias a los avances tecnológicos y el proceso social, la medicina moderna en el Perú avanza cada vez más. Se han creado varios institutos cuyo fin principal es realizar investigaciones y experimentos buscando el bienestar poblacional. Asimismo, existen más de 20 universidades que ofrecen el título de doctor. Aunque la medicina occidental sea la más practicada alrededor del mundo, dentro de nuestro país existen otras prácticas comunes. Por ejemplo, la medicina tradicional se basa en terapias alternativas que buscan encontrar un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Generalmente los practicantes de esta rama medicinal se les denomina chamanes o curanderos. Ellos utilizan la sabiduría que la naturaleza les otorga, así como las fuerzas espirituales a los que ellos aducen y siempre ruegan.